Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hablar sobre sumas de vectores. Es el primer video de una serie relacionada a lo que es MATLAB Simulink en física, video número 01, el cual iré agregando otros videos al respecto y que los iré compartiendo en mis redes sociales, a las cuales están invitados a suscribirse. La suma de vectores es algo que se ve al inicio de cualquier curso de física, en la que los componentes de un segundo vector se colocan en paralelo y en perpendicular en referencia al vector inicial o vector 1 que se coloca en referencia. Estos se descomponen, este segundo vector se descompone para cumplir lo que es la regla del triángulo de la suma de los catetos es igual a la hipotenusa. Acá tenemos el vector 1 que se suma un vector 2, el cual tiene un ángulo teta en referencia a la dirección del vector 1 y que sus componentes son el módulo del vector 2, b sub 2 coseno de teta y b sub 2 seno de teta. Los vectores están acá notados con una flecha encima del nombre del vector. Sumando vector 1 más vector 2, tenemos el vector v, que quien tiene un ángulo alfa en referencia al vector v sub 1. El módulo del vector v es igual a la suma de los módulos de los vectores que componen, más dos veces el módulo v sub 1, v sub 2 por coseno de teta. Esto también se tiene en algunos textos de trigonometría, pero en física es un punto importante a determinar al inicio de los cursos, en la que se coloca como suma de vectores y después se tiene lo que son los productos punto y producto vectorial. Teniendo esta ecuación, una de las preguntas que uno se hace es cómo afecta al módulo del vector resultante el cambio el cambio del ángulo teta sobre el mismo. Eh, las otras preguntas que de pronto no son tan relacionadas o no son tan interesantes es el cambio del módulo de los vectores componentes. El ángulo sí es interesante debido a que la suma de vectores en el que es utilizado, por ejemplo, en muchos casos en lo que es mecánica, es el ángulo quien determina, por ejemplo, en el arrastre de un objeto sobre una superficie, la fuerza efectiva que se aplica para el desplazamiento del mismo. Entonces, una interesante pregunta es cómo afecta el cambio del valor de coseno en el resultado del vector v. Para eso, vamos a utilizar el entorno de MATLAB, en el cual ya tenemos un editor que ha sido creado a propósito para tratar este tema y que lo vamos a programar en este entorno de acá. En primer lugar, vamos a considerar dos vectores cuyos módulos P1 igual a 10, por ejemplo, P2 igual a 5, los cuales después podemos cambiar también de valores. Esto es un ejemplo. Lo que nos interesa es que el ángulo teta vaya desde 0 con incrementos de 0,01 hasta 2, hasta pi medios. Pi medios. ¿De qué valor? De PV, escribiendo la ecuación, SQ
URT B1 al cuadrado más B2 al cuadrado más 2 por B1 por B2 por coseno de el ángulo teta. Perdón, acá. Esto coseno del ángulo teta. Una de las cosas importantes en esto de la programación es no solamente el escribir, sino luego encontrar los errores que puedan presentarse durante el desarrollo del código. Al tener esto, ya tengo el valor de v, y por lo tanto lo tengo que dibujar. Referencia x viene a ser el ángulo teta, y en el eje vertical viene a ser los valores del módulo del vector resultante. A esto le puedo agregar etiquetas que ya habíamos visto en un video publicado anteriormente. Etiqueta de X es el ángulo, y el label viene a ser módulo de B, el vector V, y título, módulo V versus ángulo versus ángulo. No se olviden que esto tiene que ver también con colocar grid para que la malla se pueda dibujar. Se guarda y observemos el resultado. Tengo este resultado. De 15 progresivamente se reduce hasta un valor 11 y un poco más. Necesito saber, por ejemplo, cuáles son los valores que se han considerado o que han servido para hacer este cálculo. Para eso me voy a la ventana de MATLAB y tengo en el workspace los valores, las variables, el nombre de las variables y los valores respectivos. En sus dimensiones, el ángulo teta tiene una fila por 158 columnas y el ángulo V una fila por 158 columnas. Queremos ver los datos. Colocamos el nombre de la variable y tenemos todos los valores que han sido necesarios para poder graficar esta curva. Desde el valor 15 hasta el valor 11.3613. Uno también en el código le puede asumir otros valores más, por ejemplo, desde ya no pi medio, sino hasta pi. Y veamos qué es lo que resulta. Tenemos que de pronto viene desde 15 hasta un valor cercano al valor de 5, cambiando el ángulo desde 0 hasta pi. También le podemos colocar, por ejemplo, 2pi, que dé una vuelta entera. El resultado, y tenemos de 15, varía hasta un mínimo que viene a ser aproximadamente 5, lo podemos ver luego en los datos, y nuevamente regresa hasta el valor 15. Entonces eso está dibujado en V, para lo cual uno puede acceder colocando en Qs, colocando en el command Windows la palabra Qs, y podemos ver cuáles son las propiedades que tienen las diferentes variables. Entonces yo puedo hacer que de pronto me permita calcular el valor mínimo de V. Para eso se coloca min paréntesis V,
y el dato que tengo, el valor mínimo es igual a 5. Es decir, este dato este punto inferior de la curva que voy obteniendo. Entonces, curiosamente, debido a la ecuación, eh, debido a la ecuación en la que contiene un ángulo coseno, a pesar de que éste tiene dentro de la expresión una raíz cuadrada, la señal que obtengo tiene un comportamiento senoidal. Tiene un comportamiento senoidal. Podemos ampliarlo eso a, a dos ciclos, digamos, a tener dos ciclos de, de cálculos, dos ciclos, uno, dos ciclos en las cuales podemos ver que el módulo de estos vectores al sumarse y al cambiar el ángulo teta van oscilando entre un máximo y un valor mínimo. Muchas veces las direcciones de las fuerzas oscilan, cambian en el sentido de aplicación de la dirección de la misma. Por ejemplo, en un pistón de un vehículo eléctrico, la combustión debería ser vertical, el empuje queda hacia el pistón. Siendo la admisión de aire un proceso que depende de muchos factores, los empujes sobre el pistón son ligeramente, son orientados verticalmente, pero con determinados componentes que empujan lateralmente. Todo esto permite de que de un ángulo determinado haya empujes orientados un pequeño ángulo a la izquierda y a la derecha. En esos casos, acá lo que tenemos es pues el comportamiento del mismo al poder de pronto tener esas pequeñas variaciones que existen sobre un cambio de ángulo alrededor de un punto determinado. ¿Eso cómo lo podemos hacer? Simplemente limitando lo que es los valores que estamos considerando acá. Por ejemplo, entre 8, desde pi 8 hasta pi, entre pi 8 y pi cuartos. Tenemos esta variación. Por ejemplo, este es el módulo que va desde un 14,7, un poco más, hasta 14. Si fuera un ángulo que esté variando entre pi cuartos y pi octavos y pi cuartos, esas pequeñas variaciones nos permiten un módulo cambiante entre estos dos extremos según un comportamiento en base a esa curva. Entonces uno puede de pronto calcular eso. Mayor provecho de la ecuación puede ser, digamos, al hacer variar los respectivos módulos, y ver cómo esto afecta el módulo resultante. Pero eso queda de tarea para ustedes, para que de pronto puedan indagar en sacar mayor provecho a las ecuaciones que se obtienen de los textos, de la literatura, de los libros y también, ¿por qué no?, de la revisión de tesis o la revisión de artículos. Acá en estas 7 líneas hemos podido de pronto graficar diferentes condiciones en función al estudio de la variación de los valores del ángulo teta en el módulo de un vector resultante en la que dos vectores están de pronto sumándose para obtener un vector resultante. Cambiar B1, cambiar B2, obviamente afecta lo que es el módulo, y si es que se cambian los tres, B1, B2 y el coseno de teta, también podrían generar interesantes resultados bajo una perspectiva de aplicación de un caso específico, de un problema, en la que hay valores posibles para los vectores y para el ángulo teta. Por ejemplo, el arrastrar un objeto
o sistemas fluidos en las que existen valores de presión, de fuerza, creadas sobre superficies. Bueno, finalmente, para mayor información pueden seguir mis redes sociales en las que hay bastante información, especialmente en lo que es mi blog de aplicaciones para lo que es física, que es jmiresphysics.wordpress.com, y mis redes sociales a las cuales les invito a suscribirse. Muchas gracias. Hasta el siguiente video.